Morena, con el pelo ensortijado y de pequeña estatura, apasionada, muy activa y extraordinariamente resolutiva, una reina que entró como un tornado en la convulsa monarquía griega, tantas veces amada como desterrada, con afán de servir y sobre todo con el ánimo de que su querer coincidiera con su deber. Una reina que ha sido muy cuestionada, pues perteneció a las juventudes hitlerianas durante su juventud. Se trata de Federica de Grecia, la madre de la reina Sofía de España. La madre de la reina Sofía, Federica, nació el 18 de abril del año 1917 en el seno de una de las dinastías más antiguas de Europa. Sus padres fueron el príncipe Ernesto Augusto III de Hannover y la princesa Victoria Luisa de Prusia, hija de Guillermo II de Prusia, por tanto bisnieta de la reina Victoria de Inglaterra, y su nombre completo fue Federica Luisa Tiara Victoria Margarita Sofía Olga Cecilia Isabel Cristina de Hannover. Vivió su infancia en el castillo de Marienburg, Alemania, junto a 4 hermanos varones, y es descrita en el libro La soledad de la reina de la escritora española Pilar Eyre, que era vivaz como un ratoncillo, lista y traviesa, espontánea y algo impertinente. Durante su infancia se desarrollaba la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que el conflicto tuvo para la mayoría de las monarquías europeas. Pero lo más significativo de su existencia en su temprana juventud fue el ingreso en las juventudes hitlerianas, concretamente en la división femenina, por lo cual ha sido fuertemente criticada. Numerosos biógrafos sostienen que la futura reina ingresó de forma voluntaria y entusiasta, pero la propia reina se encargaría de desmentirlo años después, afirmando que había tenido que hacerlo de forma obligatoria. Sin embargo, los historiadores plantean que esto no fue obligatorio hasta el año 1939. Pero su vinculación con el nazismo podría no haber terminado aquí, ya que en el año 1934, estando Hitler en el poder, el líder nazi ofreció a los padres de Federica el compromiso de su hija con el príncipe de Gales, el polémico Eduardo VIII. Pero el problema era que Eduardo ya había sido ofrecido a la madre Victoria Luisa de Prusia bastante años antes. Eduardo tenía 22 años cuando nació Federica, por lo que la diferencia de edad y la mala prensa de Eduardo como mujeriego despertaba los recelos en Victoria Luisa de Prusia, la madre de Federica, y esto provocó que nunca se llevara a cabo este matrimonio, una unión a la que aspiraba Hitler, siempre proclive a lograr buenas relaciones con el Reino Unido. Pero el futuro deparaba a la joven princesa de Hannover un matrimonio mucho más grato con otro de sus primos lejanos, el príncipe Pablo de Grecia, 16 años mayor que ella. Él era hijo del rey Constantino I de Grecia y de la reina Sofía de Prusia. Era descendiente, al igual que ella, de la familia real danesa y era primo hermano de la princesa Victoria Luisa de Prusia, la madre de Federica. Los príncipes se conocieron en una escuela de Florencia, pero ya habían coincidido varias veces en diversos eventos de la realeza. Se volverían a encontrar en Londres en el año 1934, en ocasión de la boda de los duques de Kent, un encuentro providencial para ambos, ya que la joven Federica estaba prendada de él, y la madre de ella, la duquesa de Brunswick, estaba encantada con aquel pariente, alto, de noble aspecto, y en el que apreciaban el buen juicio y la cortesía natural. Pero no fue hasta el año 1935 cuando surgió el amor entre ellos, un amor prematuro, que tuvo que esperar a que la novia cumpliera los 18 años para poder oficializarse. Se comprometieron ese mismo año, para lo cual ella viajó desde Alemania a Grecia, y la boda se celebraría en Atenas el 9 de enero del año 1938, después de que Federica hubiese abandonado la iglesia luterana
y abrazado la fe ortodoxa, propia del pueblo heleno al que a partir de ese momento serviría. Y desde entonces Pablo y Federica, que siempre mantuvieron un íntimo y excelente entendimiento, del que son testigos muchos de quienes le conocieron y aún le recuerdan, construyeron uno de los matrimonios más sólidos y fieles de la realeza del momento. En los primeros años de matrimonio, la pareja dio la bienvenida a sus dos primeros hijos, la princesa Sofía en 1938 y el príncipe Constantino en el año 1940. Pero la pareja se ve obligada a huir al exilio tras la invasión italiana de Grecia y los posteriores bombardeos una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial. La familia real griega viajaría a Creta, luego a Egipto y finalmente a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Fue así como en cuestión de pocos años pasaron por hasta 22 hogares, a cada cual peor, y la única buena noticia en ese tumultuoso periodo fue el nacimiento de la tercera y última hija del matrimonio, la princesa Irene, en el año 1941. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y en 1946, en Grecia, el pueblo aprobó en referéndum la vuelta de la monarquía, lo cual puso fin al lustro de exilio de la familia real, y en abril del año 1947, Pablo ocupó el trono como Pablo I de Grecia, tras la muerte de su hermano Jorge II. Ya de nuevo en Grecia, Pablo y Federica empezaron a viajar por todo el territorio nacional, recorriendo junto a sus hijos todas las islas griegas y el interior del país, en yics o sobre mulas, para consolar personalmente a los ciudadanos helenos. Pero la labor de Federica fue más allá. Creó una fundación benéfica llamada Asistencia Real en el año 1947, con el objetivo de recaudar fondos para las familias más desfavorecidas, pero sobre todo centrándose en niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, viudas y mujeres abandonadas sin recursos. La fundación recibía dinero tanto del Estado como de empresarios e incluso del extranjero, y funcionaba a través de un cuerpo de voluntarios que se dedicaban a reconstruir hospitales y colegios destruidos por la guerra. El reparto de comida también era una tarea fundamental, y Federica intervenía regularmente en la radio para convencer a los griegos de que en esos duros momentos debían actuar con conciencia. No les pido el dinero que hayan ahorrado, sino que les pido que se priven. Federica sería la que consiguió, entre otras muchas cosas, que Estados Unidos incluyera a Grecia en el Plan Marshall, oficialmente llamado European Recovery Program, Programa Europeo de Recuperación, una iniciativa de los Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, la cual consistió en una ayuda económica que ascendió a cerca de $20.000 millones destinados a la reconstrucción de esa parte del continente tras el conflicto, y esto lo conseguiría gracias a sus conversaciones personales con el entonces presidente norteamericano Harry Truman. Otra de sus más famosas estrategias a fin de mejorar la economía griega y mostrar al mundo las bellezas de la Hélade e intentar abrir las islas griegas al gran turismo internacional fue la organización de un crucero en el año 1954, donde se congregaron durante 11 días, del 24 de agosto al 3 de septiembre, al mayor contingente regio de la historia, con el objetivo de atraer la atención de la prensa mundial y reunir después de la contienda a las familias reales, las que se habían quedado en su país o donde fuera, y sin duda esta fue una excelente estrategia de marketing. El buque escogido para ello fue el Agamenón. El barco zarpó el 22 de agosto de 1954 desde Venecia, gracias a la generosidad del armador griego Niarchos, quien se comprometió a sufragar los gastos a cambio de que la reina Federica fuera la madrina de una de sus embarcaciones.
Durante los 13 días que duró el viaje, los huéspedes del impresionante barco blanco visitaron las islas de Mykonos, Corfú, Santorini, Creta, Rodas, Salónica y el monte Olimpo. El tour fue todo un éxito. Aún hoy se sigue la ruta impulsada por Federica, que como el mitológico Agamenón, era resuelta y obstinada. Durante este viaje se conocerían su hija Sofía y Juan Carlos, pero si bien el crucero fue un éxito internacional, el emparejamiento entre los dos jóvenes resultó infructuoso. Y es que Federica tenía para su hija unas expectativas matrimoniales mucho más altas que lo que podría ofrecerle el chico de los Barcelona, como ella llamaba a Juan Carlos por pertenecer a una familia real no reinante. Para ella, el candidato ideal era el por entonces príncipe heredero Harold de Noruega, a quien no dudaría en invitar en numerosas ocasiones a Grecia, con el objetivo de fomentar un acercamiento con su hija Sofía. Sin embargo, sus deseos se vieron frustrados ante la negativa del gobierno griego de concederle la dote que ella pedía para la princesa Sofía. Pero 6 años después del famoso crucero, en el año 1960, los duques de Württemberg celebraron una fiesta en Stuttgart en la que de nuevo coincidieron Sofía y Juan Carlos. Y, meses más tarde, durante la boda de los duques de Kent, coincidieron en Londres y comenzaron un idilio. Y finalmente, el 14 de mayo del año 1962, se celebró la boda por los ritos ortodoxo y católico en Atenas, en la catedral de San Dionisio. Pero el crucero Agamenón y la boda de los futuros reyes de España fueron la gota que derramó la copa para una población que atravesaba estrecheces económicas y empezaba a cansarse de los elevados gastos de la familia real, y muy especialmente de Federica, quien nunca se privó de lucir sus mejores joyas y atuendos, ni de aceptar cuantiosos regalos por parte de los armadores griegos. Y de la noche a la mañana, Federica pasó a ser la más odiada por sus súbditos. Almacenó mucha riqueza y pensaba que enriqueciéndose ella, se enriquecía el país, porque Grecia era ella. En un clima de creciente rechazo hacia la monarquía, la propia familia real griega tendría que hacer frente a un drama en su propio seno. El rey Pablo sufría de cáncer de esófago, el que sería el peor golpe para su fiel y devota esposa, que se volcó totalmente en sus cuidados. Durante su 4.º siglo de matrimonio, Pablo y Federica habían sido una pareja cuyo amor era fuera de lo común y estaba por encima de todo, incluso de sus propios hijos. Se cuenta que durante una visita de los soberanos a la India, mientras contemplaban el famoso monumento del Taj Mahal, que sabemos que fue construido por un emperador musulmán en honor de su esposa que murió en el parto de su 14.º hijo, Federica le preguntó a su marido si sería capaz de construir un monumento así para ella, y el rey Pablo no dudó en su respuesta. Por supuesto que no. Yo prefiero que descansemos bajo el cielo abierto de Tatooine, que los ciervos pasen por encima de nosotros y que broten flores silvestres cerca de nuestras tumbas cada primavera. Pese a haberse sometido a una cirugía, nada pudo impedir que el rey Pablo I de Grecia falleciera, lo cual ocurrió el 6 de marzo de 1964, a los 62 años, dejando a sus hijos rotos por el dolor y una viuda de solo 48 años. Las últimas palabras del rey a su esposa serían: «Te llevo en mi corazón para la eternidad. No hay separación, sino un camino que tú y yo conocemos». Los deseos del difunto soberano fueron cumplidos y recibió sepultura en el jardín de su residencia en Tatooine. El encargado de sucederle fue su hijo, quien a partir de ese momento se convirtió en el rey Constantino II de Grecia, reinando solamente durante 3 años, ya que en el año 1967 se produciría un golpe de estado militar. El rey Constantino intentó recomponer la situación durante los meses siguientes,
pero no consiguió evitar que él y su familia fueran obligados a abandonar el país. Todos los miembros de la familia real se trasladaron juntos a Roma y luego el rey Constantino y su esposa Ana María se mudaron junto a sus hijos a Londres y la reina Federica y la princesa Irene vivieron a medio tiempo entre la India y España. El Palacio de la Zarzuela se convertiría en una de sus paradas habituales, donde disfrutaba de los hijos de la reina Sofía, sus nietos. Y fue durante una de sus estancias en Madrid que murió, ya que el 6 de febrero del año 1981 acudió a la clínica madrileña La Paloma para eliminar unas manchas estéticas en sus párpados, una operación sencilla, por lo que no se molestó en notificar a su familia. Pero 2 horas después de la intervención quirúrgica sufrió un infarto y muere a los 63 años de edad. Pero la promesa de descansar juntos, ella y su esposo, en los jardines de su palacio de Tátoi, se tornó difícil de cumplir, debido a que el gobierno griego tenía prohibido a la familia real pisar suelo heleno. Luego de casi una semana de negociaciones entre el gobierno español y el gobierno heleno, se consiguió una única concesión. La familia real podría volver a Grecia durante solo 5 horas. Y finalmente se pudo cumplir el deseo de la reina de ser enterrada junto a su marido en los jardines del Palacio de Tátoi el 12 de febrero de 1981, ante el desconsolado llanto de su hija la reina Sofía y el trágico semblante del hijo convertido en un rey sin trono. Y hemos llegado al final. Muchas gracias a los que ven nuestros videos, a los que los comparten, a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like. Me gustaría conocer su opinión acerca de la historia. Es importante para nosotros, por lo que los animo a ponerlo en los comentarios. Y también los invito a formar parte de la comunidad del canal, convirtiéndose en miembro y así apoyar nuestro trabajo. Y si no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.